Vamos a hablar con Dayana Gallo Ambrosi, a lo mejor ella nos aclara un poco más el panorama de este tipo de situaciones. Es la delegada del Ministerio de Educación de la provincia aquí en Rosario. ¿Qué tal, Dayana? Buen día, gracias por atendernos. Javier Tefiló, Raúl Raceli, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, Dayana, contanos un poco, ¿los tomó a ustedes por sorpresa esta denuncia que hizo esta mamá? Porque me parece que es algo tan notable, ¿no?, lo que ha ocurrido. No nos tocó por sorpresa porque el miércoles, que fue este evento donde concurren, como bien vos decías, a la granja de la infancia y luego regresan al jardín, cuando sucede el episodio de que el niño no es encontrado en el jardín, la directora avisa a la supervisora, activa el protocolo de avisar a la supervisora de este evento. Con lo cual nosotros el día miércoles ya estábamos en conocimiento de lo que había sucedido, que obviamente es un error grosero, o sea, un error involuntario pero grave, porque cuando suben de la granja de la infancia al colectivo, los cuentan, ahí estaba Natanael, y el descuido de la docente se da cuando llegan a la puerta del jardín, en donde primero desciende la directora, descienden las familias que habían acompañado, los niños, las niñas, la docente se queda como última, y en vez de verificar el colectivo, como hacemos los docentes habitualmente, que verificamos que no se olviden una mochila, esto, lo otro, no lo hizo, no lo realizó, desciende, el niño se había dormido. ¿Atrás de todo estaba él, Natanael? Atrás de todo, exactamente, estaba sentado atrás de todo y no lo vio. Entonces, cuando descienden, un momento posterior es que los papás y mamás van a retirar a sus hijos al jardín, y cuando está la mamá de Natanael es que no lo encuentran. Obviamente la desesperación. No, ese momento como padre debe ser la verdad que no se me cruza por la cabeza semejante situación. ¿Qué dijeron ahí las autoridades, la maestra o la directora, cuando la mamá fue y dijo, mi hijo no está? ¿Qué pasó con mi hijo? Estaban convencidas de que había bajado porque lo habían encontrado, estaba en la granja de la infancia. Entonces empezaron a buscar por todo el jardín. Como vieron que no lo encontraron, ahí dijeron, bueno, llaman al colectivo y efectivamente, bueno, les dicen que estaba dormido en los asientos de atrás. Pero perdóname, Dayana, las docentes llaman a la empresa de viajes o al dueño del colectivo y le avisan al dueño que se fije, digamos, el dueño ya sabía y estaba por avisarles a ellas también. ¿Cómo fue? No, el dueño ya se habían dado cuenta que el niño estaba atrás dormido, sí. O sea, pero automáticamente deberían haberle avisado a las docentes también, ¿o no, ellos? Sí, bueno, a ver, son cuestiones de minutos. Sí, de minutos, claro, sí. Pero la desesperación es enorme, como ustedes bien lo dicen. Entonces, por eso nosotros consideramos que es un error grave y por eso abrimos una investigación sumarial, que es lo que se hace en estos casos. Claro. Entonces, empezamos a investigar en profundidad, donde hoy la supervisora está tomando testimoniales a las familias que fueron parte del viaje también, para empezar a desandar las responsabilidades que tuvo cada uno de los actores en esto y llevar adelante un proceso sumarial. ¿Hubo algún intento, Dayana, por parte de las autoridades del jardín de tapar este caso? En absoluto te digo que no. O sea, porque justamente me alegro que preguntes, porque hay como una situación en donde dicen que el jardín hizo una denuncia, que quiso tapar la situación. Lejos está de eso, porque te vuelvo a repetir, nosotros el miércoles, el mismo día que ocurrió el episodio, el mismo jardín avisó a la supervisora y la supervisora a nosotros como autoridades del ministerio, y empezamos a actuar en consecuencia. El día jueves la mamá se hizo presente acá en el ministerio, donde se le recibió la denuncia, pero ya estábamos anoticiados de esta situación, y obviamente la mamá tiene todo el derecho del mundo de ir a hacer la denuncia que hizo policial. Claro. Nosotros lo que estamos haciendo es el protocolo que tenemos siempre, hacemos la investigación sumarial, la docente no está concurriendo al jardín, vamos a estar trabajando en las testimoniales. Bueno, y este es un proceso que va a llevar un tiempo para terminar delimitando qué tipo de responsabilidad
tiene cada actor y qué tipo de sanción, en caso de corresponder, se le va a aplicar. ¿Y qué tipo de sanción se le podría dar a esta docente? ¿O a la escuela, o a los directivos? No sé cómo se maneja protocolarmente, ¿no? No, es la ley de disciplina docente, que es una ley provincial, sí, en donde allí determina todo el proceso que se lleva adelante, todos los espacios por donde tiene que pasar ese expediente, ese proceso sumarial, y hasta que finalmente termina o no en una sanción, y las sanciones pueden ir de un apercibimiento, una suspensión de 90 días hasta 90 días, una cesantía por 5 años del sistema, o una exoneración que es digamos, fuera del sistema de por vida. Y en este caso, ¿las sanciones hacia quién? ¿Hacia una o varias docentes? Bueno, eso es lo que se va a investigar. En principio, la persona que está siendo apuntada por la familia y que nosotros estamos evaluando es la docente. También, obviamente, la directora, que asume su responsabilidad por ser la máxima autoridad del establecimiento. Y en eso es lo que estamos ahora investigando y viendo cuáles fueron las responsabilidades de los actores que estuvieron, porque te vuelvo a repetir, no fue solamente uno u otro, sino que hubo varios actores en ese... Claro. Dayana, me parece que... Sí. Estás en el aire, perfecto. Ahora, el nene, Natanael, volvió al jardín, los papás lo retiraron. ¿Cuál es la situación de la familia, no, con respecto al vínculo que tenía con este jardín? Bueno, obviamente que estamos trabajando en eso, porque el niño entró al jardín en el día de ayer, fue al jardín, estuvo presente, eso me lo ratificó la supervisora. Nosotros también estuvimos reunidos con papás y mamás que se acercaron espontáneamente al jardín para pedir explicaciones de lo que había pasado, porque obviamente esto genera una incertidumbre muy grande. Seguro. Se los recibió con la supervisora. Vamos a estar trabajando también con estrategias con el equipo socioeducativo para la revinculación de esta familia con el jardín. Pero hay una intención, perdóname Diana que te interrumpa, ¿hay una intención manifiesta por parte de la madre de cambiar al nene del establecimiento educativo? No, porque la mamá inclusive, a pesar de, obviamente, que se la entiende, porque era como decíamos al principio, uno como padre, como madre, no se imagina una situación así, es una desesperación. Pero la madre, a pesar de todo su enojo con la situación, ella rescata el jardín, o sea, rescata, porque es una institución que realmente trabaja en un barrio muy vulnerable de Rosario, un barrio San Francisquito, en donde tiene un proyecto institucional muy fuerte, donde pedagógicamente es muy solvente, donde no hemos tenido estos problemas, y que vuelvo a repetir que esto es un error involuntario, gravísimo, pero no deja de ser un error. ¿Hay algún protocolo cuando los chicos salen de paseo en algún colectivo? Yo no sé si esto es lo mismo en jardines que en escuelas primarias, o si es lo mismo en la educación pública que privada. Digo, yo soy papá de un nene de 8 y otro de 5, suelen ir. El otro día, fueron al Campo Labró de San Lorenzo, y es como todo, muy muy organizado, muchas docentes, incluso algunos padres. ¿Hay un protocolo porque pese al protocolo puede haber errores, pero hay un protocolo puntual, o más o menos se lo resuelve cada establecimiento educativo? A ver, hay un protocolo siguiente, hay un decreto de salidas escolares, en donde ahí se pauta toda la cuestión administrativa de cómo debe ser la salida escolar, los pedidos, los permisos. Después, en lo que se lleva adelante, obviamente, cada escuela se organiza de la mejor manera para poder brindar, pero por ejemplo, cada 10 niños tiene que haber un docente o un adulto responsable, por decir algunas situaciones, ¿no? O sea, es un decreto a nivel provincial en donde deja de manifiesto algunas pautas para las salidas escolares. ¿Y el tiempo con respecto a la solicitud para este tipo de eventos o de salidas, sea a la granja de la infancia o sea a cualquier lugar, sea por ejemplo a nivel primario, secundario, es lo mismo? Sí, en realidad eso es un tiempo, generalmente pedimos un tiempo prudencial, ahora mismo no recuerdo en detalle qué es cuánto tiempo dice el decreto, pero generalmente nos manejamos con 72 horas de aviso de mínimo para que poder planificar un viaje de estas características, porque estamos hablando que el jardín está en zona oeste y la granja está un poquito más al noroeste.
Claro. Entonces, y son viajes que en realidad los docentes suelen hacer en el marco del proyecto pedagógico que tiene la escuela y que nosotros fomentamos también, porque está bueno que puedan salir a recorrer otros espacios fuera del jardín. Vuelvo a repetir, esto es un hecho aislado. Claro. Nosotros tenemos la delegación 1.200 escuelas y desde que yo soy delegada regional, que voy a cumplir 4 años, nunca tuvimos un episodio de estas características, o sea que realmente llevar tranquilidad a los papás y a las mamás de que los docentes, los directivos, toda la comunidad educativa es muy responsable al momento de hacer este tipo de viajes pedagógicos, y que esto lamentablemente fue un error muy grosero, pero es aislado. Muy bien, Dayana, te agradecemos estos minutos y bueno, ojalá que este tipo de eventos no se vuelva a producir, ¿no? Ni en este ni en ningún otro establecimiento, porque realmente es, por lo menos yo creo que esto va a servir para que los docentes... El tema que no entren en pánico todos, ¿no? Claro, porque los no, padres, viste, por van a supuesto. decir, che, yo no quiero que mi hijo vaya a la granja de la infancia, No. que no quiero que mi hijo vaya a la granja a la de Ibarlucea. Hay que tener mucho cuidado, y más cuando son chiquitos, ¿no? Sí. Contarlos permanentemente, cuando suben, cuando bajan, cuando suben, cuando van, cuando vienen, porque es así. Dayana, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.